Uno. Hola, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Hoy en nuestro primer encuentro le vamos a hablar sobre la teoría cognoscitiva, el cual está conformada con varios colegas que vamos a estar abordando y dando un poquito de información y para que tengan conocimiento sobre la teoría cognoscitiva. Siguiente, por favor. La teoría cognoscitiva se centra en los procesos mentales que subyacen al aprendizaje, como la percepción, la memoria, el lenguaje y la resolución de problemas. Como beneficio, ellas incrementan la capacidad de asimilar, procesar y recordar información, aumentar la habilidad para la resolución de problemas y fomentar el aprendizaje cognitivo. Siguiente, porfa. En los tipos de aprendizaje cognitivo están los implícitos, explícitos, receptivos y significativos. El aprendizaje implícito, ellos se refieren a un tipo de aprendizaje en donde la persona lo adquiere inconscientemente, o sea, como el caminar, el manejar bicicleta. El explícito está consciente de lo que está adquiriendo, como por ejemplo ver clases en un salón. El receptivo es el que el profesor enseña o transmite una cierta temática ya elaborada y procesada. Pasa igualmente a ser un salón de clase. Y el significativo es cuando el ser humano comprende lo que aprende y puede relacionarlo con lo que ya sabe. Por ejemplo, un niño aprende sobre el proceso de la fotosíntesis, pero ella lo relaciona con el cuidado de las plantas en casa. Siguiente, porfa. Asociativo, no asociativo y por descubrimiento. El asociativo es el proceso de aprendizaje en el que se conectan dos o más estímulos, ideas y comportamientos para formar relación. Y el no asociativo es donde imita, como lo pueden ver en la imagen, el niño imita a su mamá. Y por descubrimiento es cuando, lo mismo del ejemplo de la planta, cuando siembran, ellos van descubriendo a medida que va creciendo. Siguiente. El emocional, experiencial y memorístico. El emocional se basa en el estado de ánimo de cada persona, o sea, en un abrazo, en dar amor. Y el experiencial a veces se basa en lo propio de uno o a través de las experiencias de otro. Y el memorístico es donde se aprenden algo tal como está, como por ejemplo el abecedario, la tabla de multiplicación. Siguiente. Yo les voy a hablar de las teorías cognitivas de Piaget, quien fue un psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo, quien desde muy temprana edad se interesó por los conocimientos y por las bases científicas. De hecho, a los 11 años ya había publicado su primer trabajo. ¿Okay? También se interesó en las algas marinas y de hecho fue el primero en estudiar las algas marinas. Aparte, él hizo un experimento desarrollado en sus hijos, porque él tuvo 3 hijos, y estudió el desarrollo de la inteligencia en sus hijos. Y gracias a eso, él creó 4 teorías siguientes. Esas teorías él las catalogó, no sé si aún me veo. Sí. Un momento. Ok. Esa teoría él la catalogó como en una primera etapa, como una etapa
solamente cree en lo que sus conocimientos se han desarrollado, más no cree en lo que otras personas o la realidad le puede hacer reconocer. En la tercera etapa, que va desde los 7 a los 11 años, él habla de donde disminuye ese pensamiento egocéntrico, ¿ok? Y aumenta el entendimiento de agrupar conceptos, de realizar ejercicios, de desarrollar algunos conceptos y desarrollar el estímulo de otras teorías que son como por ejemplo las teorías matemáticas, entre otras, ¿de acuerdo? Y la última etapa, que es las operaciones formales, ya aquí el niño utiliza, o el adolescente utiliza la lógica formal, hay una mayor comprensión de la realidad, ya que puede relacionar una situación o cosa con otra. Además, se caracteriza por la elaboración de hipótesis y ponerlas a prueba para tratar de solucionar problemas, ¿de acuerdo? Siguiendo el desarrollo, existe también otra teoría, que es la teoría de Vygotsky. Vygotsky, podríamos decir que es contemporáneo con Piaget, pero Vygotsky se enfocó, fue un psicólogo ruso, ¿ok? Y él se enfocó, ¿ok?, en la teoría sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? Que él decía que sin lenguaje no había inteligencia, ¿ok? Entonces, él se identificaba o se diferenciaba de la teoría ya descrita porque él decía que mientras más la persona estuviera o estuviese en contacto con otras personas, bien sean padre, madre, amigos, tíos, profesor, iba a tener una capacidad mayor en el desarrollo de la inteligencia, ¿de acuerdo? Por eso, él involucró en su teoría factores culturales, factores sociales, el lenguaje, la zona de desarrollo próximo, y aquí nos vamos en la zona de desarrollo próximo tenemos que darnos cuenta que existen funciones mentales superiores y funciones mentales inferiores. Él, en su teoría, nos ayuda a cómo desarrollar las funciones mentales superiores. Cabe destacar que las funciones mentales inferiores es lo que ya nosotros conocemos y las funciones mentales superiores es lo que nosotros estamos por aprender a través de una persona, a través de nuestros estudios, ¿ok? Y también habló del constructivismo social y de otras personas más expertas, como aquellas personas que nos enseñan. Listo. Hola, ¿cómo está? Bueno, primeramente voy a iniciar con una pequeña dinámica que es una sopa de letras, ¿ok? Los compañeros, los participantes me podían ayudar en cuanto a lo que es el contenido del tema, ¿ok? Por acá, sé que no sé si se visualiza bien, ¿ok? No sé si algún participante puede visualizar y puede ver alguna palabra. A ver, ¿quién opina? ¿Quién dice? La primera que es cognitiva. Ok, la primera son 4, faltan 3. Ahí dice diagnóstico. Ajá. Por aquí, de este lado. Profe, honestamente no veo nada más.
aquí de este lado. Una pista. Una De arriba pista. hacia abajo. No sé. De arriba hacia abajo. Profe, no sé. El nombre del autor que voy a hablar. Ausubel. Ausubel. Ajá. ¿Qué otra? Por acá dice diálogo. Y por acá dice teoría. ¿Ok? Bueno, les voy a hablar sobre lo que es la teoría del autor Paul Ausubel, David. Él nació en 1918, falleció en el 2008, ¿ok? Fue un psicólogo y pedagogo que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la psicología constructiva. Como tal, de muchos énfasis, elaboró enseñanzas a partir de los conocimientos que tiene el alumno. Él se basaba en conseguir lo que es en dar construcción al conocimiento que tenía por medio de observación al estudiante y acompañar lo que es el objetivo de los conceptos. De esta manera construía una red de conceptos y lo llevaba a las asistencias. Continúa. Siguiente, ok. Las teorías que es la transformación de almacenamiento del uso de la información, adquisición de un conocimiento claro, ideal relevante en relación con los nuevos conocimientos, sujeto de manifestación de una disposición significativa hacia el aprendizaje. Siguiente. Ok, la teoría de Brunner. Nació en 1915, falleció en el 2016 en Estados Unidos. Es uno de los psicólogos que más influenció dentro del desarrollo de la psicología en el siglo XX. Es un buen motivo, realizó una serie de trabajos, investigaciones sobre la percepción y aprendizaje, que los llevaron a enfrentarse a las conductistas. Revolucionó de la manera que entendemos en procesos de enseñanza y aprendizaje, a diferencia de métodos tradicionales, tales como docentes transmiten la información de manera directiva. ¿Okay? Brunner propone que los estudiantes deben ser protagonistas activos dentro del aprendizaje, explorando, experimentando, construyendo conocimiento a través de las experiencias. Siguiente. El aprendizaje conlleva implementar metodologías relacionadas con la motivación, la actitud del estudiante, el uso de la información, manejo de la información, la práctica de habilidades, el despliegue y la compatibilidad. Siguiente. Forma de descubrimiento. El descubrimiento nos lleva a conductiva, que es la adquisición y búsqueda dentro del aprendizaje. Descubrimiento deductivo, que es la observación y la formulación de preguntas. Y por último, el descubrimiento de traductivo, seleccionar y organizarlos. Siguiente. Muchas gracias por su atención.